¿Existe algo más lindo que traer al presente la nostalgia de un pasado a través de las palabras? Eso lo podemos ver en el poema ¿Dónde están aquellas canciones?, escrito por Michelle Quitaemugo, que fue una poeta, una dramaturga, una crítica literaria y una activista keniana. Su obra está marcada principalmente por la memoria cultural, la resistencia política y la búsqueda de una justicia social. Este poema pertenece a una producción lírica en donde la oralidad, la música y la tradición comunitaria africana se entrelazan con la denuncia del colonialismo y el exilio. Dentro de lo que es el análisis del poema podemos entender como tema central que es la pérdida de las canciones tradicionales que las madres cantaban como símbolo de identidad, de memoria y de resistencia cultural. Hay una pregunta que se hace con el que se inicia el poema y es ¿dónde están aquellas canciones? Que es un lamento y un reclamo a su vez de la desaparición de una herencia colectiva. Dentro del poema además podemos ver cómo hay una evocación a la tradición oral africana, donde el canto acompaña la vida cotidiana y fortalece la comunidad. La repetición y la musicalidad refuerzan la idea de que la poesía es también canto. Y como consecuencia entendemos que la ausencia de estas canciones dan cuenta de una ruptura causada por la colonización, el exilio y la represión política. La voz política denuncia cómo las raíces culturales fueron silenciadas. Por lo tanto, utiliza un tono nostálgico, pero a su vez también reivindicativo, porque no es solamente melancólico, sino una llamada a recuperar la memoria y la fuerza de la tradición. Por lo tanto, vemos como imágenes donde las canciones aparecen como un tejido que va ajustando los ritmos a la extensa amplitud de la vida, que utiliza como metáfora de cómo la cultura sostiene la existencia. Entonces, podemos decir que este poema es un ejemplo de cómo Mugo convierte la poesía en un espacio de resistencia cultural. La pregunta insistente interpela tanto al lector africano como al global, porque ¿qué ocurre cuando las voces ancestrales se pierden? Su escritura se sitúa entre la frontera entre lo íntimo, la madre, la infancia, el canto y lo colectivo, la comunidad, la nación. Y por eso la fuerza del poema reside en su sencillez, porque no necesita imágenes muy complejas para transmitir la magnitud de la pérdida. Al mismo tiempo abre un horizonte de esperanza al recordarlas. Las canciones pueden volver a ser cantadas, recuperando la memoria y la dignidad. Muchas gracias. Buen día compañeros, espero se encuentren muy bien. Como ya lo comentaba mi compañera Cata, vamos a hablarles acerca del poema ¿Dónde están aquellas canciones? Autoría de Michelle Quitaemugo, poeta, escritora, dramaturga y sobre todo activista política muy importante que defendió los derechos humanos que fueron violados en la dictadura de Daniel Arap Moi. Ella por esto estuvo acosada por la policía, la arrestaron, la interrogaron y esto conllevó a que ella dejara Kenia en 1892, exiliada totalmente de su país natal. Y siento que eso influyó un tanto en la importancia que ella tiene de su cultura y que se evidencia en este poema. Quisiera citar una parte del poema que me pareció muy importante y que en sí nos trata de reflejar todo lo que ella quería decirnos con este poema. Canta. Me he olvidado la canción de mi madre, mis hijos nunca la sabrán, eso es lo que recuerdo. Mi madre siempre decía, canta, niña, canta. Me parece muy importante esta parte que dice, me he olvidado la canción de mi madre, mis hijos nunca la sabrán. Ella en este poema trata de mostrarnos como las secuelas de la colonización en nosotros, ellos, los africanos, como africanos, no conservan su cultura, sus cantos, sino que se apegaron a las costumbres y a los cantos de sus colonizadores, y ahí es cuando empiezan a obligarse ellos mismos a olvidar su propia cultura, sus propios cantos, sus propias costumbres. Me parece muy interesante porque si lo ponemos en el contexto de hoy en día, nosotros también hemos relegado mucho nuestra cultura indígena. Nuestra colonización por los españoles nos ha obligado también
a creer que lo nativo, lo de nuestro origen, no es importante y es como inferior. Bueno, ya para concluir, algo que podemos observar del poema de Miserere es que ella no quiere que los jóvenes olviden su cultura, que no olviden sus costumbres, que esto quede relegado y por traumas de la colonización ellos sientan inferior su cultura, lo cual no puede ocurrir ni tanto en África ni en ningún otro país ni continente. Muchas gracias por su atención. Hemos finalizado por hoy.